¿Lo tenemos? Y nos ponemos en pie, hermanos, por reverencia a la palabra. Un momentito más y ya después nos sentamos, hermanos. Oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años, dala a conocer en la ira. Acuerda de tener compasión. Amén. Padre, en el nombre de su amado Cristo Jesús, ha sido leída su palabra, Señor, en esta hora. Te ruego y le suplico, Señor, que me ayude a despojarme, Señor, humanamente de todo pensamiento humano, Señor, de todo pensamiento carnal, Señor. Y que sea usted viniendo, Señor, por medio de su Espíritu Santo a mi vida, Señor. Para que sea usted hablando, Señor. Para que sea usted ministrando, Señor, las vidas de cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Se lo pedimos en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Ayúdenos, Señor. Limpia nuestro corazón, nuestra mente, Señor, para poder estar dispuestos, Señor, a oír su palabra, Señor, y obedecerla, Padre, en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Y hermano, como dice esta palabra, oh Señor, he oído lo que dice de ti. Temí. Y muchos de nosotros, hermanos, hemos oído lo que Dios ha hablado a nuestra vida. Pero muchas veces, hermano, nada más somos oidores, pero no hacedores de esa palabra que Dios tiene, que nos ha dejado allí plasmada en la palabra, plasmada en un libro, para que nosotros podamos oírla y que temamos a través de esa palabra con un temor reverente. Y cuando nosotros tenemos un temor reverente, es porque nosotros vamos a escuchar esa palabra, pero también vamos a obedecerla. Y cuando nosotros escuchamos esa palabra, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Por ese temor reverente que le tenemos a Dios, bueno, yo te voy a escuchar, Señor, pero también voy a hacer lo que dice tu palabra, Señor. Porque, hermanos amados, somos oidores, pero no hacedores, como le dije de esa palabra. Y cuando no somos palabra, hermanos, definitivamente que estamos construyendo, estamos caminando y estamos haciendo las cosas equivocadamente. Como Dios las manda, no las estamos haciendo. Y vamos a través de la palabra, hermano, vamos a ver 2 o 3 personajes, 3 hombres que verdaderamente escuchaban a Dios. Yo cuando leía esta palabra, Señor, sí, Señor, sí voy escuchando. Y sí voy obedeciendo, Señor, pero a mi manera. No voy obedeciendo como tú quieres. Porque ahora voy a decir como aquel que dijo, oh, qué dura es tu palabra. ¿Quién la podrá llevar? ¿Por qué, hermanos? Porque esta carne se opone, esta carne no quiere esforzarse. La palabra está ahí, pero nuestra mente, el razonamiento humano nos dice,
O tu palabra dice eso, Señor, pero mi mente dice que no lo voy a hacer así. Mi carne dice que no lo quiero hacer así. Y entra en un conflicto su mente y su corazón. Y ese conflicto hace que verdaderamente no obedezcamos la palabra. Cuando ese razonamiento humano que usted tiene y que yo tengo, lo dejamos a un lado, y usted en ese momento dice, bueno, si Cristo Jesús pagó por mí en la cruz del Calvario, pagó todos mis pecados y me liberó de esos pecados, entonces ¿por qué yo no puedo decir, ahora ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ahora tengo que ser obediente a la palabra de Dios? Honestamente, hermanos, yo les digo, me cuesta, pero vamos caminando, hermanos. En ese trabajar de Dios en mí y en usted, Dios va haciendo su voluntad en usted y en mí, pero requiere de que seamos más obedientes a la voz de Dios. Porque la palabra de Dios dice que siendo ya maestros, todavía somos unos niños. ¿Pero por qué? Porque no escuchamos la voz de Dios, porque no hacemos la voluntad de Dios. Porque si hiciéramos la voluntad de Dios, un punto principal que dijo el Señor: id por todo el mundo y hacer discípulos en mi nombre. Le pregunto, ¿usted obedece esa palabra? ¿Y obedezco esa palabra? Definitivamente que nos hemos quedado bien cortos en ese mandamiento que el Señor dejó. Porque definitivamente, hermanos, nos decimos que somos cristianos y cuando vamos a evangelizar, hermano, nosotros nos damos cuenta que no tenemos ni las bases necesarias para poder evangelizar a una persona. Nosotros tuviéramos los versículos que verdaderamente, cuando le hablamos a una persona, la palabra de Dios dice así, así, así. Si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y todos los textos, hermanos, que usted pudiera hablarles, decirle a esa persona, verdaderamente usted estaría edificando, estaría construyendo en el caminar de Dios. Pero como no oímos, en ocasiones oímos la voz de Dios. Oh, Dios dijo en la profecía, ok, dijo en la profecía. Pero yo no le creo. Si bajara Él y me dijera exactamente eso que está profetizando, yo le creería. Pero Dios definitivamente que no va a bajar. Porque la palabra de Dios, ninguno ha visto a Dios, ¿verdad?
Y el día que verdaderamente se nos presente Dios, ese día dice que moriremos porque somos ¿qué? Porque somos pecadores. En su grande misericordia, Él nos va a salvar. Pero en aquel día que venga, que hará una transformación en su vida y en mi vida. Y entonces, hermanos, cuando el Señor habla en nuestra vida, en el libro de Ezequiel le dice: escucha, Israel. Oye, mi Israel, obedece, mi Israel. Y en estos tiempos igual nos dice Dios: si escuchares hoy mi voz, si te volvieres de tu mal camino. Es lo mismo que nos dice. Y hermanos, definitivamente que no escuchamos la voz de Dios. Si de veras escucháramos la voz de Dios, las iglesias estuvieran llenas. Si obedeciéramos los mandamientos de Dios. Yo, hermanos, siempre le pregunto a Dios, le digo: Señor, ¿qué quieres que tú dime qué es lo que tu pueblo necesita, lo que tu pueblo quiere oír, lo que a tu pueblo le va a edificar? Porque no nada más yo no soy de las personas, hermano, que yo digo: no, pues es que ya Dios me dio un mensaje y ese le voy a dar. Yo siempre le pregunto a Dios: Señor, ¿qué le va a edificar a tu pueblo y qué me va a edificar a mí? Y entonces el Señor me dice, yo me acuerdo que hace tiempo yo traje, es similar a este mensaje. Y entonces me dice el Señor: quiero que me hables de eso. Señor, no me voy a poner a trabajar duro porque tengo que ahora ver, tengo que ver qué saco, Señor, qué me vas a dar para darle a tu pueblo. Y entonces, hermano, el Señor me decía: bueno, pues pone ejemplos. Vamos a ver Génesis 22, 24. Creo que lo tengo mal. Génesis 22, 2. Perdón. Abraham. Y Dios dijo: toma ahora a tu hijo, tu único hijo, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Cómo le dice? Ve a la tierra de Moriah. Hablándole Dios, ¿verdad? Aquí es donde quiero que entremos, hermanos, que entendamos Dios hablándole a Abraham, pero Dios diciéndole las cosas y Abraham diciéndole: oh Señor, ¿cómo? Si me prometiste que a través de mi hijo iban a ser como la arena del mar, como las estrellas del cielo, ahora ¿cómo quieres que te ofrezca a mi hijo? ¿Hubo un razonamiento en Abraham? ¿Hubo un decir no en Abraham? Porque seguro, hermano,
que si yo tuviera hijos y si Dios me pidiera uno, seguro que no se lo daba. ¿Por qué, hermano? Por mi incredulidad. Pero Abraham, él sabía y tenía la revelación de Dios que le prometió, ¿verdad? Desde el principio, sal de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham, aún así, no sabiendo a dónde iba a ir, dice que obedeció la palabra. Hermanos, a nosotros, Dios hablándole al pastor y nos dice, oh, quiero que vayas a evangelizar allá en La Pulga. ¿Sabemos a dónde nos mandó Dios? Y no vamos, hermano. Son ejemplos que verdaderamente Dios nos está hablando. Aunque muchos digamos, el hermano me está tirando piedras. No, hermano, la palabra es para reflexionar. La palabra es para volvernos de nuestro mal camino si andamos caminando mal. En ningún momento, hermano, es para que verdaderamente nosotros nos ofendamos. Cuando nosotros nos ofendemos, hermano, es porque no hemos nacido de nuevo. Porque los razonamientos humanos y carnales están dentro de nosotros. Que tenemos una lucha interna dentro de nosotros, que no dejamos al Espíritu Santo que trabaje, que haga su función y que haga ese convencimiento dentro de nosotros para poder obedecer la palabra y caminar en su caminar de Cristo. Entonces, dice que Abraham no le dijo que no y llevó a su hijo. Dice que por fe. Es por obediencia. Escuchó la palabra y la ejecutó, la llevó a cabo y dio a su hijo. ¿Cuántos de nosotros queremos obedecer la palabra? Porque eso es lo principal, hermanos. Que el Señor dijo que se deleitaba más de la obediencia que todos los sacrificios que usted le pudiera dar a Dios, que todo el dinero que usted le trajera acá y se lo pusiera, no se iba a deleitar. Hermano, y nosotros queremos comprar a Dios, hermano. Nosotros queremos decirle, no, yo con tantito esfuerzo que hago, hermanos, yo no con que toque el piano, con que toque la batería, yo estoy trabajando mucho para Dios. Yo estoy obedeciéndole mucho a Dios. Manuel, con que laves los baños estás obedeciendo mucho a Dios. No, hermano. Apenas es el principio. A Jesús le dijeron, dinos dónde moras. Dinos dónde vives. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Las zorras tienen donde escondrijos, dijo. Tienen cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Y nosotros, hermano, invalidamos la palabra porque nuestra ambición terrenal está más alta que el amor hacia Dios, que el caminar hacia Dios, que el obedecer a Dios. Nosotros nos queremos enriquecer en esta tierra, pero recuerde una cosa,
que en aquel día, cuando el Señor venga, todo lo terrenal es terrenal y todo lo espiritual es espiritual. Así lo dijo el Señor. Ahora le pregunto a usted, ¿qué es lo que quiere usted? ¿Ser espiritual o quiere usted ser terrenal? Porque debemos de alcanzar la plenitud de Cristo. El Señor Jesús le dice cuando asciende al cielo, le dice: devuélveme mi gloria. A Dios. Y la palabra de Dios dice, cuando le dice: donde yo esté, dice el Señor Jesús, también ustedes van a estar allí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando estábamos con Él, teníamos gloria de Él. Pero ahora, ¿cuántos queremos, al obedecer a Dios y al oír la voz de Dios, ir queriendo recuperar esa gloria que Dios ya nos ha dado, para cuando lleguemos allá estemos completos de esa gloria? Dice que de esa gloria venidera. ¿Cuántos lo queremos? ¿Cuántos lo anhelamos? Porque si su mente nada más está a decir yo soy terrenal, definitivamente que como cristianos estamos perdiendo el tiempo. Debemos anhelar y alcanzar lo que la palabra nos ha prometido, lo que el Señor Jesús nos ha prometido en su palabra. Dice que Él nos lleva de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Pero ¿cuántos de nosotros vamos triunfando y vamos caminando en el Señor? Y dice que Abraham, ¿verdad?, que obedeció, pero no le quiero hablar toda la noche de Abraham, porque usted conoce la historia, pero él fue obediente. Él fue obediente a todo lo que Dios le mandaba, él fue obediente. Génesis 22, 24. Creo que ya eso lo leímos, ¿eh? No, 22, 24. Sí, ese lo leímos ya. Bueno, me estaba equivocando. Números 12, 6 al 8. Él dijo: oíd ahora mis palabras, si entre vosotros hay profeta, yo el Señor me manifestaré a él en visión, hablaré con él en sueños, así que con mi siervo Moisés en toda mi casa, él es fiel. ¿Qué dijo de su siervo Moisés? Que era fiel, que escuchaba en todo tiempo, le escuchaba a Dios. Y cuando alguien escucha, hermano, nada más no es escuchar, sino obedecer. Dice que hablaba claramente, cara a cara hablaba con él. ¿Por qué? Porque porque dice que él estaba atento. Moisés estaba atento. Todo tiempo estaba atento. Desde el principio que Moisés, hermanos,
Cuando Dios lo llama en la zarza, su razonamiento hubiera sido cuando llegó a la zarza que sube al monte y le dice, quítate las sandalias. Imagínese usted qué tan caliente estaba el desierto, que le hubiera dicho, yo no me quito las sandalias. Pero fue obediente, ¿verdad? Quítate las sandalias, quítate tu caminar, porque no es bueno. ¿Qué es lo que había hecho antes Moisés? Dice que mató a un egipcio y no sé qué tanto hizo, ¿verdad? Pero Dios hablándole, y Dios, hermanos, hablando cara a cara con él. Cuando Dios habla con usted, y cuando usted se mete en oración y Dios habla con usted, hermano, ¿verdad que se siente algo, alguna paz dentro de nosotros, algo que verdaderamente, oh, me siento libre, me siento descargado de las cargas, como que se siente algo que verdaderamente usted tenía algo allá dentro de usted o una carga en la espalda y usted dice, gracias Señor porque me quitaste las cargas, porque me hablaste, porque me dijiste cómo tú tenía que hacer las cosas. A mí me pasa, hermano, cuando así hay ocasiones, lo voy a decir, hay ocasiones que me levanto tarde y se me olvida orar. Y cuando ya voy manejando, ya le digo, perdóname Señor, se me pasó, no tuve tiempo para orar. Pero en ese momento, hermano, en el carro, voy orando, voy orándole al Señor y le digo, ten misericordia de mí, Señor. Porque lo primero que debo hacer es doblar mis rodillas, Señor. Doblar mis rodillas, reconocer que usted es Dios. Reconocer que sin usted, Señor, no soy nada. Y eso, hermano, eso hace que Dios siempre esté en su vida. Que todo lo que vaya a hacer usted, Dios lo respalde. Porque eso es lo más hermoso, que usted vea la manifestación de Dios en usted. Cuando usted le dice a Dios, quiero que me ayudes en esto, y Dios está allí, hermano, le hace más fáciles las cosas para que usted las realice. Podemos decir y declarar, de veras, Dios, usted está conmigo. Éxodo 3:4. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, fíjese bien, Moisés, Moisés le dijo. ¿Qué respondió Moisés? Ay, ¿qué quieres, Señor? Estoy descansando, estoy cansado. ¿Qué quieres, Señor? Le dijo. Heme aquí, le dijo. Heme aquí, le dijo. Dime, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿O qué es lo que voy a hacer? Y hermano, y hay veces que el Señor nos está diciendo lo que tenemos que hacer. Y definitivamente decimos, yo no quiero, Señor. Yo no puedo, Señor. Allí hay muchos, allí, hermano, allí en la iglesia hay muchos que lo hagan, Señor. ¿Será que Dios
muestra su misericordia y su manifestación de esa manera? Dios tiene misericordia, sí, pero preguntémonos, cuando no hacemos la voluntad de Dios, ¿qué es lo que viene a nuestra vida? Como les dije, Dios tiene misericordia, te guarda, te cuida. Pero Dios nos quiere llevar de victoria en victoria, pero nosotros, como no obedecemos la voz de Dios, pues las victorias se quedaron atrás. Imagínese usted que Dios llamando a Moisés para que hiciera la obra que le encomendó. Si Moisés no hubiera hecho la obra que le encomendó, pues se tendría que haber levantado a otro. Así es con nosotros. Si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, Dios se va a levantar a otro. Pero ¿qué de ti y qué de mí? ¿Dónde vamos a quedar? ¿O qué es a dónde nos va a mandar al final de cuentas? Es bien fácil saber a dónde nos va a mandar, porque cuando nos llame a cuentas, dice que hay un libro de memorias, ¿verdad? Y dice, aquí está escrito todo. Te voy a decir, te tenía para maestro, para profeta, para evangelista, para pastor te tenía, pero no quisiste nada de eso. Y el Señor diciendo en su palabra, en lo muy poco me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. No dice mucho, no dice que hiciste demasiado para que te diga, en lo mucho te voy a poner. No, poquito. Si lo poquito que pudieras hacer, Él va a pagar y Él te va a dar un premio. Pero vivimos afanados en esta tierra de querer hacer bienes y bienes y bienes y bienes y bienes y bienes y bienes terrenales. Pero no queremos hacer bienes, bienes, bienes celestiales. Y hay una gran dimensión, una separación grande en decir que somos cristianos y que somos obedientes y que caminamos en el caminar de Cristo sin ser obedientes a Dios. Ahí mismo, Éxodo 3:14. Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy que me ha enviado a vosotros. Y Moisés, hermano, era un hombre obediente que era conforme al corazón de Dios, hermano. El hombre más manso. Pero pregúntenle a Manuel, verán, y Manuel es el más agresivo, el más ofensivo de todos. ¿Cómo va a obedecer la voz de Dios? Pero Moisés, todas las veces que a Dios le hablaba, vas y dices esto porque lo dices. Y le dice Moisés, sí, Señor, yo voy y obedezco. Yo voy y hago tu voluntad, Señor.
Aquí alguien nos dice algo que tenemos que hacer y no lo queremos hacer. No, yo tengo un rango aquí. ¿Qué les pasa? ¿Cómo quieren que les voy a obedecer yo? Si mi rango es, soy sacerdote aquí, que no me ven el efod aquí. ¿Cómo me voy a rebajar a lavar el baño? ¿Cómo? No puedo hacer eso. Sírvele a Dios, obedécele a Dios. Porque Él al final te va a dar tu pago a ti y me va a dar mi pago a mí. Y usted dirá, bueno, entonces si le va a dar su pago, entonces ¿de qué se preocupa? No. Dios nos manda que hablemos su palabra. Hay de aquel que lo quiera tirar en saco roto. Hay de aquel que por un lado le entre y por otro lado le salga. Porque al final de cuentas, Él vendrá y tomará a cada uno conforme a lo que haya hecho. Hemos dicho 3:14, ¿verdad? Ok. Éxodo 3:39:5. Mire, hermano, que Dios hablando, hermano. ¿Verdad que Dios le dice cómo tenía que hacer el arca, ¿verdad? A Dios le dice a Moisés, ¿verdad? Cómo tenía que hacer ¿cómo le dicen, hermano? ¿El arca? Sí, ¿verdad? Ujú. Y le dice, hermano, cómo lo tenía que hacer, hermano, y tal como el diseño, como se lo dio, hermano, en el monte, así, hermano, él no alteró nada, hermanos. Él no alteró nada. Él puso los panes, hermano, que es la palabra. Él puso los candeleros, hermano, que como dijo el Señor, yo soy la luz del mundo. Él lo puso, hermano. Él diseñó como Dios le dijo que tenía que ser el diseño de las vestiduras de los sacerdotes. Él puso todo, hermano, como Dios le dijo. Le pregunto, ¿alguno de nosotros querrá ser obediente como fue Moisés? Y hermano, porque si Moisés no hubiera sido obediente y no hubiera hecho lo que verdaderamente dice, lo que era una sombra de lo que iba a venir, Dios se hubiera levantado a otro. Y así en estos tiempos, Dios se va a levantar a otro si usted y yo no somos obedientes. Pero seguimos. Éxodo 40:16. Y Moisés hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado, así lo hizo. Usted puede ver y usted puede ir leyendo que Dios hizo conforme Dios mandó a Moisés que hiciera conforme a él le decía, el diseño de todas las cosas, el diseño de lo que Dios le mandó. Y hermano, y la obediencia, aquí se ve, hermano, que verdaderamente Dios hace que verdaderamente nosotros
Si escuchamos la voz de Dios, hermano, Dios nos va a usar, hermano, de tal manera que verdaderamente Dios se va a agradar de usted y de mí. Vamos a ver Primera de Timoteo 6, 3 y 4. Si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad. Y aquí, hermano, vamos a ver, porque muchos muchos como cristianos y como siervos y como evangelistas, pastores, apóstoles, aquí entran todos, hermano. Cuando no escuchan la voz de Dios, cuando no caminan en el caminar de Dios, hermano, dice, si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a la sana doctrina, sanas palabras, la de nuestro Señor Jesucristo, que es conforme a la piedad. ¿Qué será la piedad, hermano? Porque la piedad, hermano, dice que la piedad. Y la piedad es, hermano, es hacer conforme Dios ha dejado escrito en su palabra. La piedad de Cristo, hermano, es que verdaderamente todos nos volvamos de nuestro mal camino y agarremos la palabra que nos edifica, que nos transforma, que nos cambia, que nos sana, que nos libera. Y es aquí, hermano, verdaderamente que muchos hermanos no escuchan el mensaje de Dios, no escuchan la palabra de Dios. Muchas personas aquí es donde están envanecidas por no escuchar la voz de Dios, por querer traer sus propias reglas, sus propios pensamientos, meterlas a la iglesia. Pero que verdaderamente, si escucháramos el mensaje de Dios de lo que quiere, ninguno, hermano, ninguno sería chueco. Ninguno se desviaría del caminar de Dios. Si escuchara la sana doctrina, ninguno se desviaría. Pero muchos hermanos que ya tienen en sí sus propios razonamientos, sus propias reglas, sus propios razonamientos, hermano. Y dice en el 4, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones, contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, constantes rencillas entre hombres de mente depravada. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque cuando la palabra es predicada,
Y hablamos de oír la voz de Dios. Pero en muchos entran razonamientos. Dicen, no, así no es. Él lo dice que así es, pero así no es. Y hermano, yo no le traigo un mensaje diferente. Yo no le traigo algo que lo quiera engañar, hermano, sino le traigo la palabra de Dios para que edifique su vida y edifique la mía. Vamos por último, hermano, Mateo 7:24. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, y soplaron los vientos, azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Y el 26 dice, todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre ¿qué? Dice que todo aquel que escucha sus palabras y no las hace y no las pone en práctica, ¿es qué? Como un hombre insensato, un hombre que no está cuerdo, un hombre que verdaderamente tiene sus propios criterios. Y usted nomás puede ver, y usted nomás puede ver lo que la palabra dice. Y cayó la lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. Hermano, cuando verdaderamente oímos la palabra y no hacemos la voluntad de Dios, todo lo que usted haga, todo lo que usted se afane en esta tierra, va a ser destruido. Porque no lo digo yo, lo dice aquí la palabra. Aquí lo dice la palabra. Y hermano, cuando hace poco oía de una persona que fue pastor, me lo dijo a mí. Me dijo, no tiene nada de malo que no vayas a la iglesia. Eso, no te preocupes. Como dijo el apóstol Pablo, admirado estoy que tan rápido vinieron y te desviaron del caminar de Dios. Tan rápido vinieron y te hablaron con argumentos baratos y te dijeron, no importa que no vayas a la iglesia, sigue siendo cristiano, y te siguen diciendo pastor. Mentira del enemigo. Porque las cosas las tenemos que hablar como son. Yo no, así les digo una cosa, yo no interesco tener amigos. Yo lo que más deseo es tener hermanos en Cristo Jesús
que verdaderamente puedan edificar la iglesia, el templo, los cristianos que seamos edificados, que seamos instruidos y capacitados en el caminar de Dios. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante en cada uno como hijos de Dios. Y dice que vinieron vientos y azotaron. Y hermanos, fíjese en esto que le decía, vientos de doctrina, hermano. Qué facilito vienen a muchos y nos engañan. Facilito. ¿Yo por qué le voy a decir que no? Si es mi amigo, es mi hermano. ¿Por qué le voy a decir que no? ¿Por qué voy a comer con él? Dice, no comáis con todo aquel que diciéndose ser hermano, no lo es. Es muy diferente, hermano, que usted coma con un inconverso a que usted coma con un engañador que estuvo en el caminar de Dios y después se va diciendo que estaban equivocados. Es muy diferente. Usted puede comer con un inconverso, usted puede convivir con un inconverso y le puede predicar del evangelio cuantas veces usted quiera, pero no puedo convivir con una persona que diciéndose pastor y no lo es, mentiroso, engañador. Hermanos, y aquí tenemos que diferenciar como cristianos, como hijos de Dios que somos. Azotaron los vientos, soplaron los vientos, vinieron las lluvias. Y hermano, dice que el que edificó su casa en la arena, y la arena tipifica, hermanos, algo que verdaderamente no es estable, algo que verdaderamente los anda moviendo en todo tiempo. Usted vaya al mar y va a ver que está parado en la arena, y cuando viene el agua ya le hizo un hueco por abajo y usted ya va moviéndose para acá, para allá. En estos tiempos, muchos cristianos, y lo digo con todo el dolor de mi corazón, pero muchos cristianos andan inestables. Hoy vinieron a la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final. Mañana van con los católicos, después van con los que, ¿cómo se dice? Esos de renovados. Y pasado van con los olvidados y los reencontrados y los perdidos. Y después, hermano, ya regresan y dice, oh, Dios me dijo que regresara. La inestabilidad en donde edificas tu casa, porque estás caminando en arena. Esas personas o esos hermanos nunca han edificado su casa en la roca, que es Cristo Jesús. Y podemos seguir hablando y hablando, hermano, pero no me gusta. No me gusta hablar de las personas, simplemente estoy poniendo unos ejemplos de la palabra de Dios. Hermanos, para no ser inestables, para que no vengan vientos de doctrina, para que no vengan los torrentes que te mueven, las preocupaciones de este mundo,
la avaricia de este mundo para que no te mueva. Tú tienes que caminar, oír la voz de Dios, plantarte en la roca que es Cristo. Si tú edificas allí y si te dejas que Cristo Jesús te edifique, te plante, te lleve y te dejas llevar por Él, definitivamente que nuestro galardón va a ser grande en los cielos, porque la palabra de Dios lo dice, que Él tiene reservado para sus hijos lo mejor. Solamente necesitamos oír y obedecer la voz de Dios. Nos ponemos en pie, hermanos, y vamos a ser despedidos.